Un anciano alimentaba a su perrito en la calle. Cuando un delincuente apareció, lo empujó al suelo y le arrebató la gorra. Después tomó un bate y buscó a otra víctima. Pero antes de que pudiera tocar a alguien más, apareció Frank Castle. Frank lo sujetó contra una columna. Al principio solo quería asustarlo, darle una lección y dejarlo ir, pero el anciano le explicó que esa gorra no era una simple gorra. Allí llevaba todo lo que tenía para sobrevivir. Entonces Frank cambió la mirada. El delincuente intentó escapar, pero Frank ya había decidido que esa noche no habría perdón. Así regresaba poco a poco el hombre al que todos conocían como el Castigador. Frank había sido uno de los mejores Marines, pero una traición de sus superiores terminó destruyendo a su equipo. Frank sobrevivió, aunque desde ese día nunca volvió a estar completo. Las voces de sus compañeros caídos lo perseguían. La culpa no lo dejaba descansar. Para soportarlo, se convirtió en el Castigador. Su misión era simple, pero luego la tragedia llegó a su propia casa. Su esposa y su hija fueron arrebatadas por la violencia y con ellas murió su última paz. Desde ese día, Frank dejó de luchar, guardó sus armas, encerró su símbolo en una bolsa y trató de desaparecer. Ya no quería justicia ni pelea. Mientras tanto, las calles que antes le temían volvieron a llenarse de delincuentes. Robos, amenazas y ataques convirtió la comunidad en territorio de bandas y oportunistas. Frank veía todo eso, pero ya no reaccionaba. Caminaba como un hombre derrotado. Un día entró a una cafetería y una niña lo saludó con alegría. Ese gesto pequeño lo golpeó por dentro. Por un instante recordó a su hija. Después fue al cementerio y se arrodilló frente a las tumbas de su familia. Allí dejó una llave. Era la llave de la bolsa donde guardó sus armas y todo lo que quedaba del Castigador. Frank quería soltar el pasado, quería apagar esa parte de sí mismo, pero los recuerdos no desaparecen. Pero justo en ese momento, la visión de su hija apareció frente a él. No era real, pero fue suficiente para detenerlo. La imagen lo trajo de vuelta. Frank entendió que todavía había algo dentro de él que no lo dejaba caer. Al regresar a su edificio, las voces seguían burlándose en su mente. Le decían que no podía escapar, que el Castigador seguía vivo. Y al llegar a la entrada, una mujer en silla de ruedas lo estaba esperando. Era la señora Nucci. Había perdido a su esposo y a sus 3 hijos por culpa de Frank. Pero lo que más le dolía era su hijo menor. Según ella, ese muchacho no estaba metido en los negocios de la familia y aún así cayó. Desde ese día, la mujer solo pensó en venganza y ahora había elegido la hora exacta para cobrarla, 6:47 de la tarde. A esa hora, la ubicación de Frank sería enviada a todos los criminales del barrio. La señora Nucci quería verlo caer rodeado de caos, culpa y miedo. Frank la escuchó sin mostrar emoción. Para él, las amenazas ya no significaban nada. Subió a su apartamento como si todo aquello fuera solo ruido. Pero cuando el reloj marcó la hora señalada, el edificio empezó a llenarse de... Frank miró por la mirilla y entendió la verdad. No iban solo por él, también estaban atacando a inocentes. Entonces arrojaron combustible contra su puerta. El fuego entró por debajo y el dolor despertó algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Frank salió como una sombra furiosa. En ese instante, los criminales entendieron que habían despertado al Castigador. Uno por uno, Frank empezó a detenerlos. No peleaba con elegancia, peleaba con rabia y años de dolor acumulado.
Cada golpe era una respuesta a todo lo que le habían quitado. Cuando limpió su piso, salió al balcón y vio que el problema era mucho más grande. Todo el barrio estaba hundido en el caos. Algunos usaban la recompensa como excusa para robar y sembrar terror. No era solo una cacería, era un plan para destruir la comunidad y culparlo a él. Pero Frank ya no iba a esconderse. Recogió armas de los enemigos caídos y avanzó por el edificio. Subió piso por piso. Su cuerpo estaba herido, pero su mente estaba despierta. El castigador había vuelto. Finalmente llegó a la azotea. Revisó la munición que le quedaba, pero los enemigos aparecieron otra vez. Frank usó todo lo que tenía hasta quedarse sin balas. Entonces no le quedó más que pelear cuerpo a cuerpo. La lucha lo llevó hasta el borde y terminó cayendo hacia una terraza inferior. El golpe fue brutal, pero no lo detuvo. Cuando se puso de pie, vio a la señora Nucci observando desde su silla de ruedas. Frank entendió que mientras ella siguiera dando órdenes, el barrio no tendría descanso. Así que tomó una decisión temeraria. Se lanzó desde lo alto para ir directo hacia ella. La mujer perdió la seguridad y escapó. Frank estaba a punto de seguirla, pero entonces escuchó un grito. Era la niña de la cafetería. Su cafetería también estaba siendo atacada. Frank se quedó quieto. La venganza estaba frente a él, pero la voz de esa niña le recordó a su hija. Y esa vez eligió salvar, no perseguir. Entró a la cafetería y enfrentó a los hombres que aterrorizaban a la familia. Cuando creyó que todo terminó, un atacante enorme lo sorprendió. Frank recibió una herida en el hombro y cayó contra los muebles del local. El hombre aprovechó su debilidad, pero incluso herido, Frank seguía siendo peligroso. En medio del forcejeo encontró un bolígrafo y se defendió. Con eso logró liberarse y proteger a la madre y a la niña. El silencio volvió a la cafetería. Frank respiraba con dificultad, cubierto de golpes y dolor. Intentó marcharse sin decir nada, pero la niña corrió hacia él y lo abrazó. Frank no supo cómo reaccionar. Hacía mucho que nadie lo tocaba sin miedo ni odio. Luego la pequeña regresó con una flor roja hecha a mano. Se la entregó como si fuera una medalla. Para cualquiera era un simple detalle. Para Frank fue una razón. Los inocentes necesitaban a alguien frente a los monstruos. Y Frank Castle, aunque estuviera roto, seguía siendo ese hombre. Así decidió vivir. No por paz, no por perdón, sino para castigar a quienes convierten la vida ajena en pesadilla. El castigador había vuelto, y esta vez no pensaba volver a esconderse para siempre.